were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey, but everything will be alright. Go and raise a question. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you. Memories bring back you. Baby, this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I like to see him jive. I'm a madman for your touch, girl, I've lost control. I'm gonna make it last forever, don't tell me it's impossible. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. I love you for infinity. Oh, down in my soul, you know it aches for you.
love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. I love you for infinity.
you're the sky, you're the sky for the stars. 'Cause in the sky for the stars, I think it's so cute.
Empezamos. Buenas tardes, chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Estamos aquí para ver las criptomonedas. Vamos a ver si hemos caído ya del todo o vamos a seguir cayendo. Entonces, primero vamos a ponernos un poco en antecedentes para que veamos lo que han hecho las criptomonedas estos últimos días, para ver en qué escenario estamos y para ver si ya están remontando el vuelo. Vamos a ver primero al rey Bitcoin, aunque tienes un análisis a fondo el lunes. Hoy le vamos a dar un pequeño vistazo para ver qué va a hacer el rey Bitcoin y el resto de criptomonedas. Entonces, si nosotros nos ponemos en diario, ¿qué vemos en diario? En diario vemos que estos últimos días, ¿habló el viernes Tito Powell? No. ¿Cuándo habló? Pues cuando habló Tito Powell el mercado no se movió. Y en cambio sí que el mercado quiso caer con fuerza el lunes. El lunes, inesperadamente, sin que nadie se lo esperara, hizo ¡patapam! Y cayó el mercado. Y ayer, vamos a verlo un poco más en detalle, en 4 horas. Ayer, fíjate, ayer, ¿ves? Esta es la caída que te digo del lunes, que es que cayó, bueno, cayó bastante, no con mucha contundencia, cayó un 2,5%. Y ayer que volvió a hablar el Tito Powell a las 6:30, después de hablar a las 6:30, también cayó Bitcoin otro poquito. Fíjate, cayó un 1 y pico. Es decir, si miramos desde máximos hasta ahora, tenemos unas caídas acumuladas de un 5%. ¿Estos son las caídas grandes, las caídas que esperábamos en septiembre? No. En septiembre estábamos esperando, si lo miramos con más perspectiva, estábamos mirando unos retrocesos mayores del 15 al 30% de Bitcoin, y esos retrocesos del 15 al 30% que arrastraran a las altcoins con caídas superiores, pero no, de momento estamos a 24 de septiembre, a tan solo 6-7 días de acabar el mes, y de momento Bitcoin no ha hecho ese retroceso que nosotros estábamos esperando. ¿Quiere decir esto que van a ser capaces de tirar para arriba y dejar a todo el mundo fuera? Es posible. ¿Por qué? Porque la gente, en el análisis de Bitcoin que te hice, ya vimos como la gente está esperando las zonas de liquidaciones. Por aquí arriba no hay zonas de liquidaciones, y por aquí abajo, toda esta zona de aquí, esta zona está llena de zonas de liquidaciones hasta los 106.000. Entonces todo el mundo piensa, como el mercado quiere ganar del máximo dinero posible, las ballenas, los grandes tenedores, los grandes movedores del mercado van a ir para abajo a liquidar a toda esa gente, y hasta que no liquiden a toda esa gente no van a tirar para arriba. Y yo te pregunto, ¿y la historia qué nos dice? Pues la historia nos dice que no siempre bajamos a liquidar. Hay veces que sí, pero hay otras veces que empieza a tirar. Entonces, ahora estamos ante esa disyuntiva. ¿Qué va a hacer el mercado? ¿Va a bajar abajo hasta los 106.000 o al menos los 108.000 y liquidar a toda esa gente que hay ahí? ¿O aprovechan que arriba no tiene nadie y te pegan un pepinazo al alza y dejan a todo el mundo ¿pero qué ha pasado? Entonces, ante estos dos escenarios, vamos a ver cómo se están comportando las altcoins y vamos a ver qué estrategias estoy tomando yo. Te voy a decir, por ejemplo, yo ante la caída del primer día, mira, aquí estamos. Bueno, te lo pongo en 4 horas para que se vea. Yo ante la caída del primer día, esta caída de aquí. Yo ante esta caída de aquí, que el precio llegó hasta 111.800, yo cacé una entrada a 112.500. Yo a 112.500 me subí aquí. ¿Por qué? Porque en 4 horas veo que me puede dar una buena entrada. ¿Esa buena entrada fue realmente buena? No.
¿Por qué? Porque dibujó una divergencia y ha estado lateralizando. No ha caído más, pero sí ha lateralizado. ¿Qué hice yo? Entré a 112.500 y me salí a 113.000 y poco, como está ahora más o menos. 113.050, 113.040 y me salí. Y entonces nos venimos a la caída de ayer. ¿Qué hizo en la caída de ayer? Pues ayer, ¡pam!, cayó más. ¿Y qué hice yo? Pues la misma jugada. Entré a 111.900 y de 111.900 ahora llevo esto ganado y seguramente empiece ya a proteger la posición por si quiere seguir cayendo. Como yo no sé si el precio va a subir o va a bajar, perdón, como yo no sé si el precio va a subir o va a bajar, yo cuando entro me protejo. Y si no entro, lo espero más abajo. Es decir, ¿qué he hecho yo? Lo marco. Entro aquí. 112.500. Más o menos, igual, lo pongo aquí a ojímetro. Entro aquí. ¿No me sale bien la jugada? Bueno, me salgo con nada. No se puede decir ni ganancias. No pierdo en la posición. Lo vuelvo a intentar ayer. Y ayer cuando lo vuelvo a intentar, lo mismo. Entro. 111.800. Por aquí. Entro por aquí. ¿Y ahora qué haré? Pues ahora protegeré mi posición. ¿Que vuelva a caer? Bueno, pues caigo de esta posición, ya me he salido y vuelvo a comprar más abajo. Es decir, lo que yo voy a hacer es que si el precio va cayendo, yo no le voy a meter short porque yo no soy de short, yo siempre soy de long. Si el precio va cayendo, yo lo voy a ir acompañando con pequeños beneficios o en break-even, lo comido por lo servido y recomprando más abajo, que caiga hasta lo que quiera caer. Como si quiere caer a 110, a 108, a 106. A mí me da igual lo que caiga. Yo voy a ir siguiendo esa estrategia. Esa misma estrategia la tengo con Ethereum. Con Ethereum, aquí me salió bien la jugada el lunes, pero ayer martes no me salió bien. ¿Por qué no me salió bien? Porque yo puse la orden de compra a 4.024 y no llegó a tocar 4.024, sino que se llegó a quedar en 4.070. A ver, miramos la mecha esta. Esta es una mecha de... espérate, la dibujo. 4.073. Llegó hasta 4.073. Entonces, esto quiere decir pues que yo lo mismo, le sigo esperando en los 4.000. Quizá, depende cómo vea, porque hoy se puede mover el mercado. ¿Por qué se puede mover el mercado? Mira, si miramos el calendario, hemos tenido ahora ya unos datos. ¿Qué datos hemos tenido? Hemos tenido estos datos. Hemos tenido la inflación de medio mes. De momento, esto no ha hecho mover el mercado. Pero la noticia más importante de hoy, que puede ser la excusa para mover el mercado, es esto. Son las ventas de las nuevas casas. Hay un dato anterior de 0,652 millones y ahora hay una previsión de 0,65, es decir, muy parecido. Entonces, a las 4 yo voy a estar atento por si mueven el mercado. ¿Que lo mueven al alza? Me incorporo rápido. ¿Que lo mueven a la baja? Pues hago la misma estrategia que estaba haciendo el domingo y que estaba haciendo el martes. Me espero a que caiga y cuando caiga reentro ahí abajo. Os muestro otra criptomoneda que en esta sí que me ha dado mejores resultados porque es una de las pocas que no ha caído tanto como el resto. Luego iremos mirando las que me digáis. ¿Cuál es esa estrategia? Esa estrategia es en BNB. Lo mismo, te voy a decir exactamente lo mismo en BNB. En BNB, esto estamos aquí en 4 horas, el lunes tumban el mercado, yo entro aquí en 964 y de 964 el precio sube, va subiendo y aquí no llego a salirme, me saca antes, me saca en los 1020 o así, me saca. Y esta mañana cuando me he levantado, voy a mirarlo esto ya en 5 minutos, que esto se ve bien, a las 6 de la mañana he vuelto a entrar. A las 6 de la mañana he visto que BNB me daba entrada, una entrada clarísima
esta entrada de aquí. Y yo en esta entrada aquí lo mismo, he hecho así, pam, 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 y cuando he visto que se da la vuelta, lo mismo. El otro día 994 y hoy a 996. Y de 996 lo mismo. Yo he empezado a subir, 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 hasta aquí. Hasta este punto que se ha dado la vuelta. Y aquí, con la técnica del price action, de ir subiendo máximos y mínimos. Es decir, yo abro la posición aquí. Para los que en el canal tengo vídeo donde lo explico, pero si no es, yo abro la posición y pongo aquí el stop loss. Cuando el precio se desarrolla, subo el stop aquí. Se sigue desarrollando más, lo subo aquí. Se sigue desarrollando más, lo subo aquí. Se sigue desarrollando más, lo subo aquí. Hasta que al final, con este stop yo que tenía aquí, el precio se da la vuelta y me saca. ¿Vale? Esta es mi estrategia. Ahora quien diga, hombre, pero es que podías haber apurado más. Sí, podía haber apurado más y haberlo pasado de aquí a aquí y que me hubiera sacado aquí. Pero como yo ya era una posición ganadora de más de un 1%, pues ya estaba contento y feliz y no necesitaba más. Entonces, ahora aquí, pues lo mismo, he vuelto a entrar. Aquí me ha dado entrada y yo he vuelto a entrar. ¿Que el precio va para arriba? Perfecto. ¿Que se vuelve para abajo? Pues yo ya tengo esta posición protegida aquí. Si cae de aquí, me saca. Y cuando caiga más, compraré más abajo. ¿Que vuelve otra vez para arriba? Pues volvemos a hacer la misma estrategia. Entonces, a mí, a corto plazo para el scalping, voy a decir un palabra, me trae sin cuidado si el precio sube o el precio baja. Yo lo que quiero es que se mueva. Y hoy a las 4 de la tarde sé que el precio se va a mover. Y me da igual que lo suban o que lo bajen, pero que, por favor, lo muevan. Una vez dicho esto, vamos ahora a diferenciar esto que te acabo de enseñar, que es el scalping de 5 minutos, que es que entro, salgo y me paso el día entrando y saliendo, entrando y saliendo, a estrategias de más largo plazo para ver qué van a hacer las criptomonedas, para ver qué va a hacer el mercado cripto. Pues bien, para estrategias a más largo plazo, para ver qué va a hacer el mercado cripto, yo lo que voy a hacer es irme a la dominancia del Bitcoin. Y con la dominancia del Bitcoin vamos a ver en qué punto estamos. Recuerda que soy muy pesado con la dominancia del Bitcoin y te dije, ahora sí, ha empezado la all-season. Y vosotros me diréis, hombre, si me dijiste que ha empezado la all-season, ¿por qué está el precio parado? ¿Por qué está el precio parado y no sigue todo subiendo a lo loco, a lo loco y a lo loco, a lo loco? Pues bien, retomemos los orígenes de los orígenes. Este es el gráfico de la dominancia de Bitcoin. Es inversamente proporcional a las altcoins. Cuando las altcoins suben, esto baja. Y cuando las altcoins baja, esto suben. Esto que ves aquí, esta caída de los 60 y pico, 70 puntos hasta los 40, esto fue la all season del 2021. Después de eso, zona de distribución, donde dejan a todo el mundo pillado. Y luego, esta zona de aquí, este canal ascendente, donde ahí las altcoins se han estado desangrando. Y después de que estén ahí desangrándose, que aquí había muchos criptobro que te decían, hoy porque sí, ahora empieza la all season, ha empezado ya, no, ha empezado ya, no, ha empezado ya, no, hasta que no ha roto este canal, no ha empezado. Y después de romper este canal, ya ha empezado, pero ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 semanitas que se ha tomado un respiro. ¿Y qué pasa porque se toma un respiro? Absolutamente nada. ¿Qué hizo en la anterior all season? Vamos a verlo. Cayó y ¿qué hizo aquí? Te lo pongo aquí más cerca para que lo veas. ¿Y qué hizo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas parado. 8 semanas lateralizando. Y ahora, ¿cuántas semanas lleva lateralizando? 1, 2, 3, 4 y 5. Para igualar los números del 2021 se puede tirar 3 semanas más. Pero es que no tiene por qué ser el movimiento calcado. Puede tirar ya a la baja, puede tirarse 4 semanas más o puede tirarse 5 o 6, pero mucho, mucho más no. Porque queda lo que queda de aquí a final de año. Entonces, esta paradiña que está haciendo aquí, tú tienes que ver si con esta paradiña las altcoins se han desangrado, como ha estado pasando en todo este tramo de aquí, en esto,
en esta zona de aquí, tú sabes perfectamente que Bitcoin caía un poco y las altcoins se desangraban. Ahora las altcoins, la pregunta es, ¿ahora las altcoins se están desangrando? No. El capital, el dinero, tiene que ir fluyendo de Bitcoin a Ethereum y ahora está fluyendo a otras como BNB, que ha marcado máximos. BNB, que estamos, vamos a ver aquí BNB, fíjate dónde está BNB. Fíjate dónde está BNB. Por encima de 1000. Está en máximos. No máximo, porque ahora estamos en 1018, porque quiere decir que la semana pasada marcó máximos sobre 1070. Entonces, ese escenario donde tenemos esas altcoins brutalmente desbocadas, hay que ver si es el momento de Bitcoin y las criptomonedas. Y para saber si es el momento de Bitcoin y las criptomonedas, te voy a comparar Bitcoin con el oro. Vamos a ver a Bitcoin y vamos a ver el oro. Y si miramos el oro, aquí tenemos el oro. Mira el oro cómo está subiendo a lo loco, que ya va el oro en 4.800, 5.000. Vamos a compararlo con Bitcoin. Mira. Bueno, no se ve muy bien. Como tenemos todo más o menos Bitcoin en la cabeza, quitamos el gráfico del oro. Perdón, quitamos el gráfico de Bitcoin y nos quedamos con el gráfico del oro. Mira esta subida espectacular del oro. Y yo te pregunto, ¿hay dinero para todo? No. Si ahora el oro está subiendo salvajemente, no puede subir Bitcoin salvajemente. No puede subir las altcoins salvajemente. Cuando el oro deje de subir salvajemente, entonces ese dinero rotará del oro a otros activos como puede ser Bitcoin o a otros activos como puede ser las altcoins. Pero de momento, mientras el oro esté subiendo salvajemente, no puede subir el resto salvajemente, porque no hay dinero para todo. Tú en tu casa, cuando planificas la economía, tienes que decidir, ¿este dinero en qué me lo gasto? ¿Me lo gasto en un coche? ¿Me lo gasto en unas vacaciones? ¿Me lo gasto en ropa? Pero tú no puedes comprarte 50 coches, porque si te compras 50, a no ser que seas multimillonario, pues si no te puedes comprar 50 coches, porque si te compras 50 coches vas a tener que ir desnudo por la calle. Pues esto es lo mismo. Ahora el dinero está todo centrado y concentrado en el oro, en el oro y en el oro, porque el oro está subiendo a saco. Entonces, cuando el oro deje de subir salvajemente, será el momento de que entre en acción Bitcoin y las criptomonedas. Eso no va a suceder, eso no va a tardar mucho. ¿Por qué? Porque el oro, ya vemos aquí, que está dibujando una divergencia. El precio sigue subiendo y esto es una divergencia. Esas divergencias, recuerda, que son las que suelen marcar los máximos históricos. Y cuando todo el mundo te dice, compra oro, compra oro, compra oro, compra oro, es porque ahora ellos quieren distribuir su oro entre los pardillos que compren arriba de ciclo. Así que estos 15 días vamos a ver, yo desearía ver grandes caídas en Bitcoin. Bueno, grandes caídas me refiero a eso, caídas del 15, del 30%, que Ethereum caiga a 3.600, a 3.400, es decir, que me vuelvan a dar entrada otra vez. Y ese que me vuelvan a dar entrada son los momentos que estamos esperando para reincorporarme al mercado con toda la parte, con todo el cash que tengo esperando a las rebajas. Vamos a mirar a la reina Ethereum. Ethereum. ¿Qué hizo Ethereum? Pues Ethereum hizo esto. Subió, pepinazo, dio su máximo histórico en noviembre de 2021 y ahora se ha quedado lateralizando en este canal, que va desde los 1000 a los 4800.
toca 4.800 y para abajo. Todo el mundo, todos los gurús del trading, todos los gurús de Ethereum, dice que Ethereum se va a 6.000, que Ethereum se va a 10.000. Y yo te digo, la proyección, sí, es que se vaya a 6.000, que se vaya a 10.000. Pero yo soy agnóstico, quiere decir que lo que no veo, no me lo creo. Yo si marco Ethereum y marco este ancho de canal y me vengo aquí arriba, ¿dónde me proyecta Ethereum? Vamos a ver dónde me proyecta Ethereum. Ethereum me lo proyecta en 8.500, es decir, un valor intermedio entre los que dicen que se va a 6.000 y los que dicen que se va a 10.000. Pero para que esto se dé, vuelvo a cargarte el gráfico, para que esto se dé, vamos a ponerlo en semanal otra vez. Para que esto se dé, tiene que romper esta resistencia. Tiene que romper los 4.800. Cuando rompa los 4.800, vale, te lo compro. Nos vamos a 6.000, nos vamos a 10.000 o nos vamos a 8.500. Pero tiene que romper esos 4.800. Mientras no rompa esos 4.800, Ethereum no se va a ir a ningún lado. Ethereum se va a quedar donde está. O incluso va a caer porque estamos en la parte alta del canal y la mayor probabilidad es que caiga. Ahora, vosotros queréis, esto estoy poniendo este ejemplo de Ethereum, aplícatelo a cualquier criptomoneda. Vosotros creéis que Ethereum empieza a subir, como si no hubiera un mañana. Y ahora mismo está subiendo sin perder esa línea de tendencia. Tú mira esa línea de tendencia, mira esa línea, la pendiente que tiene. Que eso ni Miguel Indurain, ni Armstrong eran capaces de subir una pendiente así. Pero tú quieres que sí, que Ethereum siga subiendo parabólicamente. Cuando lo normal es lo que te estoy comentando. El mercado que se tome un respiro, baje un poco más, tome aire, tome oxígeno y después de tomar ese aire y ese oxígeno sí que afrontamos esos 4.800 con más fuerza, con más ganas para poderlos superar, para poder ¡patapam!, reventarlos al alza. Pero vosotros no, queréis que ya Ethereum se vaya ya. Esta semana o la semana que viene se vaya a los 6.000. Y eso no es el mercado. Entonces, sabiendo que nosotros estamos aquí, mírate el vídeo del lunes donde te hablé la dominancia del USDT, no la dominancia del Bitcoin, la dominancia del USDT, donde te muestro que estamos a final de partido. Y en ese a final de partido vamos a ver si en el final de partido el árbitro quiere que haya all season y nos vayamos a 6.000 y nos vayamos a 10.000 o no, ya está, se acabó, ya no va a haber más all season. Eso es lo que tenemos que ver. Esto es Ethereum. Vamos a ver a otras como Pepe en qué situación está. Esta ha estado de pum, toco, ¡ay! Y para abajo. Pepe, por cierto, me la ha pedido Cantantes Callejeros. Bien. Cantantes Callejeros, miramos Pepe. Pepe Pepiño. Pepe, ahora mismo estamos aquí comprimiendo el precio. Estamos ahí aguantando ahí con dientes este soporte y aquí tenemos este triángulo, pero bueno, esta es la siguiente resistencia. O sea, primero tendría que romper esta línea de tendencia y después de romper esa línea de tendencia nos iríamos a los tropocientos mil cero, 1400. Es decir, de ahora de 1000 a 1400. Esto es un movimiento tranquilito y natural que puede hacer Pepe, que es una subida de un 50%. Esta subida de Pepe de un 50% es lo que tenemos así más a mano, más a simple vista. Y en el caso de que caiga, nos iríamos aquí a los 500, es decir, perderíamos un 50%. Entonces,
En esta situación que estamos, ¿qué van a querer hacer los grandes del mercado? ¿Van a querer tumbar Bitcoin? ¿Van a querer tumbar Ethereum? ¿Van a querer tumbar Bitcoin un 30% y Pepe seguro que cae este 50%? ¿O no? ¿O ya no quieren tumbar más el mercado y desde aquí lo van a lanzar al alza? Pues yo no lo sé, pero sí que contemplo los dos escenarios. Si yo, por ejemplo, operara en Pepe, pues yo entraría ahora a Pepe o hubiera entrado sobre los 900 más o menos y entonces yo tendría mi stop loss por si cae de 900 y esperar a conseguir un target al menos a los 1400. Eso es lo que yo haría si opero en Pepe. Si opero en otras como BNB, si operamos en otras como son BNB, pues en BNB, que por cierto ya la ha operado y ya le he sacado lo que le tenía que sacar, pues fíjate todo lo que ha subido BNB. BNB, vas a ver lo que ha hecho para compararlo con Ethereum. ¿Dónde está BNB y dónde está Ethereum? Y me dices cuál de las dos está mejor, que está clarísimo. BNB estaba entre estos 200 y estos 650, 660. Estaba en este canal. Y ese canal lo ha roto ya al alza. Y al romper ese canal al alza, la proyección creo recordar que era 1050. Vamos a ver la proyección. A ver. O 1200, a ver, me estoy liando. Bueno, lo miramos. La proyección es 1150, perdón, 1150, no 1050. Ha llegado hasta 1070. Le queda un poquitín para cumplir esa proyección de 1150. Pero BNB sí que tiene ganas de formar parte de una all season y tener una all season favorable. BNB. Pero Ethereum ya hemos visto que no. Ethereum ha tocado y para abajo. Pepe hemos visto que no, que ha tocado y para abajo. Y así, si miramos otras, por ejemplo, Alfonso me pregunta por XRP. Si miramos XRP, Ripple, vemos que Ripple hizo ¡pam! Banderín y lo rompe. Y ahora, en vez de hacer una subida de este mástil del banderín, eso ya ha quedado invalidado porque ha hecho otro mini banderín. Entonces ahora estamos en este mini banderín donde tenemos el soporte y la resistencia. Ahí estamos, en ese triángulo. ¿Que lo rompe? Pues si lo rompe será el ancho del triángulo o el mástil del banderín. Es decir, de los 2,87 que está ahora, ¿a dónde se iría XRP? ¿Dónde se iría Ripple? Pues Ripple se iría a los 4,5. Esa es la proyección de Ripple si rompe al alza. Irse a los 4,5. Otra más, me preguntáis por otra más. David me pregunta por HBAR. Vamos a ver HBAR. Y HBAR. El segundo ha sido parecido al movimiento de XRP con una diferencia, que esto parece ser un doble techo que le va a costar superar. Este doble techo que está sobre los 0,33 es un doble techo que al precio le va a costar. Entonces, si trazamos esa línea y la recolocamos mejor, vemos cómo esta es la figura que se nos proyecta. En el caso que no sea capaz de HBAR de aguantar este banderín, ahora que apoya y para arriba, si no es capaz de hacer esto, entonces vendríamos a tocar estas zonas de aquí. Los 0,14. Vendríamos a tocar 0,14.
Entonces, para mí, ahora mismo, esta en concreto, H-bar, es inoperable. Es inoperable porque hay una mayor proporción de que caiga a que suba y el ratio beneficio-riesgo, tengo mucho más riesgo que beneficio. Es decir, tengo un riesgo de donde está caer un 40% y tengo un beneficio de donde está de subir un 23%. Entonces, yo no entro en una donde puedo ganar un 20 y puedo perder un 40. Que no perdería un 40, porque pondría aquí el stop loss. Pero, ¿por qué me voy a tener en contra si, por ejemplo, hemos visto Pepe que la teníamos a favor? Bien. José Manuel me pregunta por Doge. Doge, vamos a ver a Doge. Doge. Estamos ahora subiendo en un canal alcista que ya sabéis lo que dice la probabilidad. La probabilidad dice que los canales alcistas se rompen a la baja. Muy bien. Canal, cuña, llámalo como quieras. Este patrón, lo normal es que rompa a la baja. Y cuando rompa a la baja, caerá el ancho del canal, que lo normal será que ese ancho de canal coincida con estos soportes de aquí. Y estos soportes de aquí son los 0,14. Entonces, para mí, Doge, no, inoperable. Doge había que haberla operado aquí cuando hizo suelo el 7 de abril, en abril. O aquí cuando retesteó en junio, era donde había que haberla operado en semanal a Doge. Sí que es cierto, bueno, voy a ver Doge en 4 horas, porque sí que hay muchas criptomonedas que en 4 horas, mira, ¿ves? Esta también lo está haciendo. Vamos a cargarla de nuevo bien, en 4 horas. Y sí que hay muchas que en 4 horas nos están dando entrada. Pero son entradas en 4 horas sabiendo que tienes el diario y el semanal en contra. O sea, que quien entre tiene que asumir esos riesgos. Sabiendo que el diario y el semanal lo tienes en contra. Pero en 4 horas sí que está dando entrada. Mira, ¿ves? Aquí. Como estas hay muchas, ¿eh? Cae, frena, donde frena, aquí. Toca, pim, pam. El RSI se da la vuelta, el RSI está subiendo y el precio todavía no. Eso quiere decir que el precio en 4 horas quiere subir, tiene que subir. Entonces, por eso, yo mis reentradas esas que he hecho, que has visto como entré el domingo y me salí, y entré ayer martes y me salí, y he vuelto a entrar y estoy a ver si me salgo, si no me salgo, si entro, por esto, porque en 4 horas me están dando estas entradas. En 4 horas quiere rebotar, pero que en 4 horas quiere rebotar, esto no quiere decir que nos vayamos aquí arriba a los 0,30, porque esto en 4 horas puede rebotar, pero puede hacer una figura tal que así o tal que así. Y que rebote en 4 horas, sí, pero rebote hasta aquí. Ahora, yo, movimientos de estos los aprovecho, sí. Y si yo saco la calculadora y miro desde aquí abajo hasta aquí, pues es una subidita de un 10%, que no está mal, una subida en 4 o 5 velas de 4 horas, que eso son en 24 horas, 48 horas, un 10%. No está mal. Para entradas en gráfico de 4 horas. Shiba. Ya me decía yo, José Manuel, digo, hostia, me ha preguntado por Doge y no me ha preguntado por Shiba. Sé que eres un nostálgico de este tipo de criptomoneda. Vamos a ver Shiba. Venga, miramos Shiba. Espera, lo pongo en Binance, que lo he puesto en otro exchange que tiene menos en Coinbase. Mira, pues Shiba en 4 horas está haciendo un movimiento similar. Ha apoyado en los soportes y para arriba. Entonces, toda esta subida que tenga ahora en 4 horas es la que tenemos que aprovechar. Y hasta donde llegue. Que llega, como os he comentado en este caso, que llega hasta aquí. Bueno, hasta ahí. Que lo rompe. Por ejemplo, sería interesante ver si Shiba, como todas las criptomonedas son muy como fuente ovejuna, todas a una, hay que ver si rompe aquí, porque si rompe aquí esto, la otra Doge también tendrá posibilidades de romperlo.
Entonces, este es el movimiento de Shiba que en 4 horas es posible aprovechar, es posible tradear, es posible subirse a ello. Entonces, esto es Shiba. Vamos a ver Shiba, te lo miro en semanal, al igual que he hecho con Doge, para que tengas una perspectiva de a largo plazo y más a corto plazo. Shiba, pues mira, Doge mejor que Shiba. ¿Por qué? Porque cuando hemos llegado aquí, Shiba, fíjate, moribunda, plana. ¡Ay! Pequeñas subidiñas, pero nada. En cambio, Doge estaba aquí ya dibujando un canal alcista. Pero Shiba, Rian de Rian. Rian de Rian quiere decir que para mí, Shiba, mientras esté en este canal de aquí, bueno, se podría operar en este canal de la parte baja a la parte alta. Vamos a ver qué porcentajes hay de la parte baja a la parte alta. Un 50%. Ojo que este canal, que parece alguien diga, esto es un 2%. Ojo que simplemente operando Shiba en este canal, de la parte baja a la parte alta, un 50%. Pero para irnos ya al infinito y más allá, hace falta que Shiba rompa estas partes altas que son sobre los 1600. De 1200 que está ahora, tendría que superar los 1600. Mientras no supere los 1600, vamos a estar por ahí. Por cierto, hago un pequeño inciso. Hay un nuevo launch pool en Binance. Binance regala una nueva criptomoneda. Aquí lo tenéis. Esa criptomoneda que regala es XPL, que se llama Plasma. Y Plasma es, como dice aquí, es el Whole Hydro número 44 Simple Air. Entonces, simplemente por tener BNBs del día 10 de septiembre al 13 de septiembre, nos regalan estos XPL. Lo más importante, lo más interesante, la jugada que yo le hago siempre. ¿Y cuál es la jugada que le hago yo siempre? Mira, yo me vengo aquí y me dice que Binance listará XPL el día 25, es decir, mañana jueves a las 13 UTC, que son las 15 horas de Madrid. Y la clave del cordero aquí abajo dice: please note que XPL estará disponible en Binance Alpha antes para ser tradeado. Esto lo anunciaremos más tarde. Entonces, si yo me vengo aquí a TradingView, voy a ver si está listada en otros exchanges. Yo pongo XPL y miro Plasma en Gate.io. Y Plasma en Gate.io todavía no está listada. La siguiente, MEXX, tampoco está listada. Entonces, cuando una criptomoneda la listan por primera vez en Binance, esta hace un pampeo brutal. Y sobre todo, el gran beneficio está en: me iré a Binance Alpha y la compraré, que esto será, yo empiezo a estar mirándolo, si son las 3, pues a partir de las 12 del mediodía, yo ya empiezo a estar súper atento a partir de las 12 del mediodía para comprarla. Y la compro en Binance Alpha, baratita, que es como si fuera un pre-market, y luego me vengo aquí a Binance y en Binance la venderé. Así que para los que, ostras, que es que no sé, no estoy atento, que es que se me ha perdido, pues ya estás atento, te he avisado un día antes. No voy a grabar vídeo, porque como yo estoy haciendo directo, hoy no voy a grabar vídeo específico hablando de XPL. Pero sí que estate atento para la jugada esta, que son jugadas de billetes. Se compra en Binance Alpha lo más rápido que puedas, y luego en Binance también el más rápido del oeste, se vende rapidito. Pues bien, después de este pequeño inciso, seguimos con las criptomonedas. Esta XPL, perfecto, que no esté. Cuando están listadas en muchos exchanges, a veces el pampeo lo hacen en esos exchanges y en Binance ya llega, el precio ya llega cansado, ya no le queda mucho impulso por subir. Bien, Paco Valladares me pregunta por SWI. Hombre, hoy no ha sido Alfonso que me ha preguntado por SWI. A ver, SWI. Bien, aquí tenemos SWI. SWI en semanal. Todas, si te fijas, todas están haciendo lo mismo. Se están comprimiendo.
comprimiendo. Y eso quiere decir que van a explotar. Si yo trazo aquí esta línea de soporte y por la parte alta lo dibuje así, o quiera dibujarlo así, con este triángulo más abierto, en cualquiera de los casos, el precio se está comprimiendo y tiene que explotar. ¿Va a explotar al alza o va a explotar a la baja? No lo sé, pero sí sé que va a explotar. Cuando te digo que no lo sé, es en semanal. Pero si me bajo al barro y vuelvo a hacer, porque por esto es lo bueno del mercado cripto, que todo es muy unísono, me vuelvo otra vez a 4 horas como hemos mirado las otras. Y fíjate en 4 horas. ¿Qué veo en 4 horas? Pues en 4 horas veo que el precio ya quiere subir, porque aquí pam, pam, doble suelo, incluso esto es divergencia, esto ya es una divergencia. ¿Esto qué quiere decir la divergencia? A ver, esto lo explico como si fuera el RSI y el precio. Esto es como un coche. Y el RSI es el acelerador del coche. Tú has estado aquí, el precio iba, has llegado a la curva y has frenado de golpe. Y el precio ha hecho ¡pam! ¡Patapam! Y el precio ha caído de golpe. Y después de que el precio, es decir, estás en la curva y el coche ha desacelerado. Y entonces después tú ya empiezas a acelerar. Que es esto de aquí, el RSI. Pero todavía el precio, que el coche todavía no está cogiendo velocidad. Falta que coja velocidad. Esa velocidad la va a coger, sí o sí. Ahora, esa velocidad que va a coger, yo no sé si cuando esto suba y el RSI haga así y suba hasta aquí, yo no sé si esto va a subir hasta aquí o esto va a hacer así y va a subir hasta aquí. Eso ya lo veremos. Pero sí sé que el precio va a subir en 4 horas. Entonces, teniendo en cuenta que en 4 horas voy a subir, aunque tengo en contra el diario y el semanal, estas subidiñas yo las aprovecho. Que saco la calculadora y de aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? Un 7%. Bienvenido sea. Que en lugar de un 7%, cuando llega allí de retroceso alcista se pasa a impulso, hasta aquí sería un retroceso alcista. Y luego si sigue, vamos a tener un impulso alcista. Que luego me hace un 16, pues bienvenido sea. Todo lo que venga, bienvenido sea. Pero veo eso, como en 4 horas la mayoría de criptoactivos me están dando este tipo de entradas. Miremos la altcoin que miremos, o casi todas, me están dibujando patrones similares. Patrones muy parecidos. Bien, me preguntáis por NIAR, vamos a ver, NIAR me lo pregunta Deco y Hogar. NIAR, mira, NIAR, fíjate, ahora estamos en 4 horas igual. ¿Qué veo en NIAR? Que NIAR es una, seguramente que no haya, simplemente viendo 4 horas y comparando con el resto, ahora miraremos en semanal, ya estoy viendo que NIAR es una que no ha querido caer. ¿Por qué? Porque el RSI no le han dejado caer más, no le han dejado caer de esos 35 puntos, no ha bajado de 30. Y el precio igualmente, aunque no le han dejado caer, sí que estoy viendo que el precio lo están comprimiendo. Estamos entre esas resistencia y este soporte. Entonces, si esto yo me voy aquí en el tiempo, no le queda mucho, le puede quedar de aquí al viernes al sábado para que decida NIAR qué hace. Si me voy para abajo o me voy para arriba. Mirándolo en semanal, comparándolo con el resto. Mirándolo en semanal y comparándolo con el resto, pese a que NIAR está teniendo una muy buena performance, hoy por ejemplo está subiendo bastante. Bueno, ahí abajo va pasando un banner donde van saliendo las cotizaciones de los diferentes cripto. Y NIAR pues te dirá, pues NIAR está subiendo lo que sea, ahora sale por ejemplo ING un 2,72, el SP500 un 0,13, Bitcoin un 0,90. Bien, pues NIAR hemos visto que en 4 horas tiene ganas de subir. Entonces, en esas 4 horas que tiene ganas de subir, lo ideal sería que NIAR, que está ahora aquí en estas franjas moribundas, estamos entre aquí y aquí, estas franjas moribundas, que a simple vista decir, pues esto no se puede operar. Si yo saco la calculadora y mido
Fíjate, entre la parte baja y la parte alta, un 70%, cuando las entradas eran claras que te las daba aquí, el famoso 7 de abril, y luego más adelante, en este caso, en junio. Bien, ahora esas 4 horas que hemos visto de ese gráfico tiene que ser suficiente para que el precio tenga la suficiente fuerza como para romper estas zonas de aquí, para romper estos 3,2 y que claramente supere esos 3,2. Si supera claramente esos 3,2 ya tenemos un pampeo guapo, porque entonces ya NIAR se podría ir a estas zonas. No de golpe, porque luego va a tener que entrar aquí, en este canal. Es decir, yo, NIAR, por ejemplo, para operarla claramente, yo NIAR me esperaría a que entrara en ese canal en los 3,6. ¿Por qué? Porque ahora sí puedo hacer esto, pero tocar contra la parte baja de ese canal y para abajo. Fíjate, NIAR, dónde estamos, y fíjate, hemos visto antes Ethereum. Ethereum, ¿dónde estábamos? Ethereum estábamos aquí dentro de este canal. En la parte alta de este canal, pero aquí dentro. ¿Y dónde estábamos en BNB? En BNB estábamos más avanzadas, estábamos que este canal ya lo había roto al alza y estábamos por aquí arriba. O sea, tú fíjate dónde está una criptomonedas y dónde están otras. Y estos escenarios de dónde están unas y dónde están otras son las que marcan cuáles arrancan primero en la alt season, cuáles arrancan después, cuáles tienen más recorrido, cuáles tienen menos. En el caso que haya alt season. En el caso que haya alt season, yo, NIAR es una, que lo que estoy viendo ahora, es una que yo me voy a subir a NIAR, ¿cuándo? Ahora no. Porque mira, hombre, pero es que fíjate, Javier, de aquí a aquí hay... Sí, de aquí a aquí hay un 20, perfecto. Pero de aquí a aquí hay un 20 y de donde está ahora, aquí, hay un 40. Lo mismito que hemos visto en otra, no sé si era en Doge o en Shiba. Yo cuando entro en un ratio ganador. Aquí sería 1-2 perdedor. Entonces yo no entro en un ratio 1-2 perdedor. En cambio, una vez que estoy aquí en esta parte baja, en esa parte baja de ese canal, si lo recupera, fíjate todo lo que tengo por subir. Fíjate, si yo saco la calculadora y digo aquí, a ver, ¿cuánto puedo subir? Y puedo hacer un por 2, un 90%. Ahí sí que me subo a NIAR en semanal. Porque ahí sí que estoy viendo que tengo a mi favor el chartismo. Tengo a mi favor las proyecciones. Pero en este caso no tengo a mi favor. Simplemente está ahí en un canal, lateralizando, pero hasta que no salga de ese canal y hasta que no salga con fuerza, para mí no es. Otra cosa es que alguien diga, no, pues que a mí me gusta NIAR especialmente y me gusta pim pam, comprar aquí, vender, comprar aquí abajo, vender aquí arriba, comprar aquí, vender arriba. Pero en ese caso habría que esperarla a que cayera otra vez a los 1,70. Bien, esto es la previsión de NIAR. Estamos a poquito más de 10 minutos de que abran los mercados. Voy a ver cómo se está moviendo la cosa. Vamos a ver en 5 minutos. Un momento, vamos a mirar Bitcoin. Vamos a ver al rey Bitcoin. Y el rey Bitcoin, fíjate, encefalograma plano. Ahí, quietecito, paradiño. Hay veces que Bitcoin ya se empieza a mover a las 2:30 en el premarket. El SP500 abre a las 3:30 hora española, en poco más de 10 minutos, pero a las 2:30 ya se negocia el premercado. Entonces en el premercado a veces ya se mueve un poco, pero hoy ha decidido nada. Hoy se están esperando a ver al dato de las 4 y en el dato de las 4 si suben o bajan el precio. A mí, recuerda, me da igual que lo suban o lo bajen. Yo lo que quiero es que lo muevan. A las 4 que lo muevan. Que lo bajan abajo, compro más barato. Que va para arriba, me subo rápido a la ola y vendo arriba. Ahora mismo, fíjate la fractalidad. En 5 minutos Bitcoin lo están aquí comprimiendo. Y ahí, comprimiendo. Entonces, cuando tú comprimes algo, tiene que explotar. Lo que no sabemos es si va a explotar al alza o a la baja. Si me hubieras preguntado aquí, a la 1:30 te hubiera dicho la mayor probabilidad es que rompa la baja. Pero ahora que ya la han dejado oxigenar, que ya la han dejado tomar aire,
ahora la historia está igualada. ¿Por qué te digo que la historia está igualada? Mira, aquí tenemos una vela martillo que empuja para arriba, otra que empuja para arriba, son 2, otra que empuja para arriba, 3, otra que empuja para arriba, 4. Y por aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 que empujan para abajo. Es decir, ahora mismo estamos igualados. Y esa igualdad nos la dice también el RSI, que estamos por el 50. Sí que les gusta muchas veces cuando el partido está así igualado, moverlo con fuerza, porque la gente, aquí nadie sabe si va a ir para arriba o para abajo, entonces ellos lo mueven, o para arriba o para abajo. Yo, si lo mueven para abajo, pues yo lo esperaré, mi primera parada donde lo voy a esperar va a ser aquí, en los 112,400, si es una caída pequeñina. Si lo tumban más, pues yo lo esperaré aquí abajo, entre los 111,400. Y este mismo escenario, si nos vamos a BNB, que es una que estaba tirando con fuerza, fíjate, ha estado tirando con fuerza todo el día, desde la entrada que he hecho hasta la salida. Bueno, a mí me ha cazado aquí la salida, y entonces desde ahí ya, ahora, paradiño, BNB. El resto, Ethereum, vamos a ver, Ethereum igualito, todo el día parado, ahí, encefalograma plano, ni subo ni bajo. Recuerda, el mundo cripto es al revés que el refrán. El refrán dice, después de la tormenta viene la calma. Y en el mundo cripto es, después de la calma viene la tormenta. Entonces, todo esto que se está dando aquí a mí me está gustando. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, patapam, mueven el mercado y zarandean el mercado. Y este dato de aquí que vamos a ver ahora, el de las 4 de la tarde, aquí New Home Sales, esto puede ser la excusa perfecta para mover el mercado. Hoy sí que hay speech de señores de la Fed, por aquí abajo había visto yo, a ver, ¿dónde era? Aquí a las 10:10, Fed Daily Speech. Pero no es el señor Powell, son otros señores que normalmente cuando hablan otros señores, el mercado ni se entera. Bien, sabiendo esto, yo ahora tengo dos escenarios importantes. Uno, a las 3:30, a ver si mueven el mercado. 2, a las 4, si mueven el mercado. Entonces, con eso, sabiendo esas premisas, sabiendo dónde estamos, primero de una manera global y general en Bitcoin y luego en cada una de esas altcoins, vemos dónde está. Como último, para que digan, hostia, es que no lo sabía. Los que os habéis quedado hasta lo último. Aquí estamos. Aquí estamos en la dominancia del Bitcoin. El vídeo del lunes te lo expliqué más a fondo. De todas maneras, te recuerdo unas pinceladas. Esta línea que te voy a dibujar ahora es donde jugamos el partido. Esto que te voy a dar ahora, información, no es para que lo tengas en cuenta hoy o para que lo tengas en cuenta para esta semana, sino es una información para que tú tengas en cuenta para de aquí a final de año, para que te lo tatúes en la frente, para que te lo apuntes en el espejo de delante tuyo, para que lo tengas en el techo viendo todos los días y para que sepas dónde estamos. Esta es la dominancia del USDT. Esto es inversamente proporcional a Bitcoin. Cuando este porcentaje sube, Bitcoin baja y ya la viceversa. Entonces, ahora, si yo te dibujo esta línea de aquí, fíjate, no la ha roto nunca de los nunca. ¿Por qué la va a romper ahora? Pues si no la ha roto nunca, no tiene por qué romperla ahora. Romperla a la baja significaría que todo vuela. Bitcoin se va a 200.000 y las altcoins te hacen un por 5 y te hacen un por 10. Pero no lo ha hecho nunca. ¿Y por qué lo va a hacer ahora? Entonces, de aquí a esto que queda aquí para que se acabe, que esto es poco, no queda mucho, esto es lo que queda de partido. Esto de aquí. Y en este tramo de aquí, que son los meses que van de ahora, de septiembre a diciembre, el precio en cualquiera de esos momentos hace así, ¡pam! Y para arriba. Y este ¡pam! Y para arriba quiere decir que Bitcoin para abajo y cripto invierno. Entonces, esto de aquí es lo que queda para que haya el season.
Si no hace el all season aquí, se acabó. No va a haber all season. Va a ser el primer ciclo de todos donde no va a haber all season. Entonces, para que haya all season, dominancia del USDT se tiene que quedar aquí mareando la perdiz en esta zona de aquí. Mientras esté en esta zona de aquí mareando la perdiz, las altcoins pueden subir. Pero a la que esto supere esta línea de resistencia, game over. Lo normal, con el otro gráfico que hemos visto, mira, dale el vídeo para atrás, que hemos visto con la dominancia del Bitcoin, lo normal es que la alt season acabe cuando esa dominancia llegue al 40%. Pero a lo mejor son tan, iba a decir un adjetivo, que esta vez, no. Esta vez no va a haber alt season, no va a haber... Las alt season son, pues lo que hemos visto ya. Ese Ethereum que ha hecho un por 2, BNB que ha hecho un por 2, y las demás pues hacen un por te comes una caída del 90. Cuando una alt season verdadera es Ethereum te hace un por 5, BNB te hace otro por 5, bueno, la otra vez te hizo un por 15, pero ahora que ya está más consolidada, pues te hará un por 5, y las meme coin te hacen un por 10 o un por 15. Entonces, esto que estamos viendo aquí está todo el partido. ¿Y el árbitro cuándo va a pitar? Cuando él quiera. Si el árbitro pita hoy y dice, final de partido, y hace así, ¡pam! El árbitro pita y hace ¡pam! Se acabó el partido. ¡Hostia! ¿Pero qué ha pasado? O el árbitro alarga el partido y pita aquí, ¡pam! Y pita aquí. Entre más alargue el árbitro el partido, mejor. Ahora, te digo que las manos fuertes no quieren que ganemos todos, sino que ellos para ganar, tú y yo tenemos que perder, el retail tiene que perder. Lo bueno en esta vez es que como el retail no ha entrado, pues se van a estar dando de hostias entre ellos. Y si se están dando de hostias entre ellos, no sé yo qué actitud van a tomar. Si van a dejar que el mercado suba o se van a sangrar. Era el ejemplo que te explicaba al principio de las liquidaciones del Bitcoin. Es cierto que hay unas liquidaciones de Bitcoin, pero no siempre va por ellas. Unas liquidaciones en la parte baja. También pueden decidir, venga, que nos vamos para arriba. Entonces, estos son los escenarios. Vamos a Bitcoin rápidamente en 5 minutos, porque faltan 2 minutillos. Y fíjate en estos 2 minutillos, ahora en ese patrón que te he dibujado, de que el precio se está comprimiendo, pues lo quieren subir para arriba. ¿Ves? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, sí, nos vamos para abajo a liquidar. ¿Y qué ha hecho el precio? De 111 y pico. Cuando tenías los 110, más fácil, podías seguir liquidando. No, nos vamos para arriba. Hay que llenar la hucha. Esto es como una máquina tragaperras. Tienen que llenar la hucha y cuando la hucha ya está llena, ahora ya sí que está bastante llena, sí, pues venga, ahora sí, liquidamos. Como la hucha de abajo ya la han vaciado, que ya han liquidado gente, pues ahora vamos arriba. Que arriba parece ser que hay menos liquidaciones. Bueno, no te preocupes, ya aparecerán. Cuando la gente se emocione, cuando superemos los 115 otra vez, la gente ya se subirá otra vez a la fiesta. Entonces, este es el escenario de Bitcoin y este es el escenario de Ethereum. ¿Ethereum se está comprimiendo? Sí, también de otra manera. Si vemos Bitcoin cómo se comprime, se está comprimiendo en esta cuña, donde aquí está empujando, empuja y toca, empuja y toca. Esto quiere decir que hay presión alcista. Que haya presión alcista no quiere decir que suba, porque si tú te chocas contra un muro una vez, te das cabezazos con la cabeza contra un muro una vez, otra y otra, hay dos opciones. O tumbas el muro o el muro te tumba a ti. Y esto es lo que pasa con estos patrones, con esta figura. Si tumbas el muro para arriba y si no lo tumbas, pues para abajo. Y Ethereum, en cambio, la manera que está ahora dibujando en estos gráficos de 5 minutos es esto de aquí. Recuerda que los primeros minutos de la apertura sí que puede ser un baile. Como diría el gran Conesa, él le llama la envolvente de la envolvente. Quiere decir que a veces te hacen la jugada, te hacen el quiebro, ¿no? Que yo, pum, voy por la izquierda, pum. Porque ahí están jugando en las aperturas. Se juntan
dos tipos de trader. Los trader pro que operan junto con las posiciones que hay puestas de otros días. Entonces ahí te hacen ahí pim pam pam, entonces está que si Ronaldinho, entonces ahí es mejor esperarse, si no estás muy ávido, te esperas a las 4, que ya ves el movimiento más o menos verdadero, y más un día como hoy, donde sabemos que a las 4 tenemos esas ventas de casas nuevas, donde nos pueden dar mayores pistas. Esto tal, pues ahora el canal normal y más ancho es este. El otro era como el mini canal, que todavía lo está respetando, ese mini canal que todavía lo está respetando, para ver si va al alza. Ya estamos abriendo, un minuto después de abrir. Bitcoin está ahí, que si sí, que si no, que si subo, que si bajo. Ethereum lo mismo, y BNB se ha parado. Ha dicho, mira, yo ya me he cansado, ya llevo mucho tiempo subiendo y me merezco un descanso. Y es lo que se está haciendo ahora mismo. BNB tomándose un descanso merecido. Bien, esperamos 4 o 5 minutitos más a que cierre. Y me voy a beber, que hoy estoy sediento, y a estar preparado para las 4, a ver si mueven el árbol, a ver si lo zarandean con ganas, porque de momento el árbol está parado. Me pregunta... A ver... me pregunta Lourdes que si yo no sé lo que va a hacer el precio. No, yo no soy adivino. Si yo fuera adivino, aquí en pequeñito me verías a mano derecha o a mano izquierda. ¿Dónde quieres verme? ¿A mano izquierda o a mano derecha? Con una bola de cristal. Y yo con la bola de cristal, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo no soy adivino. Yo estoy en los mercados, yo miro los precios, veo los gráficos, cambio de temporalidades y miro la probabilidad mayor. Que sea la probabilidad mayor no significa que sea lo que vaya a hacer. Y dentro de esas probabilidades, y probabilidad mayor, por ejemplo, en Ethereum, este triángulo, la probabilidad mayor es que un 60% rompa al alza, pero no tiene por qué romper al alza. De cada 3 veces, 2 rompe al alza y 1 a la baja. Pero si yo lo miro en 5 minutos y yo me voy a una temporalidad mayor y yo lo miro en 1 hora, yo estoy viendo que tengo 2 para arriba y 1 para abajo, ¿no? Vale. Y veo que en 1 hora esto está así, con esta divergencia que quiere subir, y me voy a 4 horas y veo que esto está así, que en 4 horas quiere subir, yo estoy viendo que esto quiere subir. Al menos en temporalidades bajas, aunque en temporalidades altas quiera caer. Entonces, esto es lo que yo veo. Y yo me preparo ante los dos escenarios. En este caso, vamos a suponer que suponemos que estoy dentro de Ethereum o que no estoy dentro de Ethereum. Si no estoy dentro de Ethereum, ¿yo qué haría en Ethereum? Cuando toque aquí, compro. Y si toca aquí y compro, no quiere decir cuando toque a la primera, sino que hay un vídeo donde te lo explico de rotura, cierre y confirmación. Cuando tengo esas 3 cosas, rotura, cierre y confirmación, yo entro, porque tengo la confirmación. Si no tengo la confirmación, haré una falsa entrada. Aún teniendo esas 3 entradas, esos 3 pasos, rotura, cierre y confirmación, y yo entrando bien aquí abajo, el precio quiere seguir cayendo, no pasa nada, yo tengo un stop, me saca y luego entraré en la siguiente entrada que me dé. ¿Cuál será la siguiente entrada? Pues depende de lo que caiga. Si cae mucho, yo de hecho, por ejemplo, tengo puesta ya una orden de entrada. Antes al principio del vídeo os he explicado las estrategias de los últimos días. Yo tengo puesta una entrada aquí abajo en 4024. Tengo puesta una entrada en 4024. Entonces, un buen trader no es el que es adivino, sino el que gestiona el riesgo, ve el riesgo que hay al entrar, al no entrar, y asumes menos riesgo. Yo cada día no voy a ganar. Yo cada día voy a no perder. Si yo no pierdo, ese día
es una victoria. Y luego, a partir de no perder, lo que gane, bienvenido sea. Los trades de las caídas esta que hemos visto del domingo y del martes, como yo no he perdido nada. Yo he visto, yo os he enseñado como en Bitcoin, nada, pequeños beneficios, podemos llamar break-even. En Ethereum he querido entrar y no me ha entrado por poco. Y en BNB sí que le he sacado un poco de rendimiento a esta gran subida de aquí y el otro día un 1% más que café. Entonces, eso es ser un buen trader. Un buen trader es eso, no, hostia, es que me voy a comprar un Lambo. Que luego esto lo combino con otras estrategias más arriesgadas, donde pueden dar más dinero, como la estrategia que te he contado a mitad del directo de XPL, la estrategia que voy a hacer yo de cómo mañana no solo me va a llevar el airdrop gratis de XPL, de esta criptomoneda, de Plasma, sino que además la voy a tradear en Binance Alpha y la voy a vender en Binance con una estrategia de billetitos, todo eso va sumando. Y hay quien se piensa que para ser trader tú tienes que ser millonario y tienes que mover grandes cantidades. Sí, las cantidades que muevo son considerables. Pero para que te lo pongas en contexto, si tú eres capaz cada día, vamos a poner valores reales. Si tú cada día eres capaz de ganar un 1% en el mercado cripto, un 1%, no te estoy diciendo que cada día hagas un 10%. Si tú haces un 1% cada día, 365 días son 365%. Quiere decir que un 300%. Si tú coges, vamos a poner una cantidad normalita. Vamos a poner $20.000. Si tú coges $20.000 y le haces un 300%, le has sacado $72.000. A $20.000 le sacas $72.000. ¿Cuánto estás cobrando en tu trabajo? ¿Estás ganando 72.000 al año? Si le sacas un 1%, solo un triste 1%. Cuando digo solo un triste por ciento, no es fácil. Pero una vez que dominas el trading, una vez que sabes cuándo entrar, cuándo no entrar, cómo no quedarte pillado, eso es. Y ganar ese 1% no quiere decir que todos los días ganes el 1%. Significa que estos 2 días que el mercado está bajista y yo opero en long, hemos visto Ethereum no me ha dado entrada, Bitcoin break-even y BNB le he sacado un poquitín. Pero en los días que el mercado va a mi favor, no le voy a sacar un 1, le voy a sacar un 5, le voy a sacar un 10, le voy a sacar un 15, o las estrategias estas de Plasma, le voy a sacar un 50, le he llegado a sacar hasta un 5.000, no es lo normal, pero le puedo sacar tranquilamente un 50%. Entonces, todo esto suma y todo esto hace que tú con una cartera más o menos que no sea un capital muy excesivo, se puedan sacar rendimientos considerables. Ahora, si vuestro tipo de inversión es yo le meto a toda la meme que se mueva, Tiriti Trump y compañía, yo cojo aquí y pongo aquí Trump, venga, le vamos a meter a Trump. Si le metes a Trump, eso no es trading, eso es la lotería o al casino. Si tú le metes a esto está claro, monedas como esta que están con... A mí, mira, la primera vez que hablo, mírate todos mis vídeos, todos mis directos, de aquí al infinito y más allá, y verás como hoy es el primer día que hablo de esta. Porque si hablo en su momento, sé que a alguno le entra. Y mira lo que ha pasado. A ti te llega la noticia de Trump, cuando esto ha subido esto, un 175%. Y después de ahí, mira la caída que se ha pegado Tiriti Trump. Desde aquí arriba se ha desplomado un 90%. Entonces, si tú le metes esos $20.000 que hemos hablado, le metes a Trump, pues de esos $20.000 te va a quedar, vas a perder el 90% y se te van a quedar en 2.000. Ahora, si haces una gestión del riesgo adecuada, esos $20.000 van a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando me preguntan, hombre, pero yo, ¿con cuánta pasta entro? Esto me lo pregunta mucha gente.
muchos conocidos. Y yo le digo, bueno, primero depende, tú quieres entrar al mundo cripto, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer hold? ¿Quieres ser holder? ¿O quieres hacer trading como hago yo en gráfico de 5 minutos? Entonces, lo primero que te diría yo es, te pongo el ejemplo, antes te he puesto el ejemplo del coche, te voy a poner el ejemplo de la bicicleta. Si yo quiero montar en bicicleta y quiero, bueno, o con el coche, vamos a poner el ejemplo del coche. Si yo quiero conducir un coche, yo necesito dos cosas. Una, saberme el código de circulación y dos, saber manejar el coche. Si no sé esas dos cosas, no sé conducir un coche. Eso es lo primero. Pues eso es lo primero, aprender el trading para aprender esos dos conceptos. Y una vez que tengas aprendido esos dos conceptos que son la base, luego es, ¿tú quieres competir? ¿Tú quieres competir en rallies? ¿Tú quieres competir en Fórmula 1? Si tú quieres competir en rallies, tú quieres competir en Fórmula 1, no te vale lo que has aprendido de ir a montar en bicicleta. Porque te estás peleando en los mercados con los grandes. Te estás peleando con BlackRock, te estás peleando con Vanguard, te estás peleando con Michael Saylor, te estás peleando con las grandes ballenas. Y si entre ellos se cazan, a ti y a mí, que somos retail, no somos ni pececillos, a muerte con nosotros. Entonces, todo eso y con la práctica y con la experiencia harán que seas un trader rentable. Pero tú, eso es como, yo no digo nombre, pero hay un señor que te cobra 3.000 euros. Mira, hay un señor que te cobra 90 euros por esto que te voy a explicar yo ahora en 5 minutos, te cobran 3.000 por ello. Si yo pongo aquí el estocástico, este indicador, el estocástico, lo ves allá abajo, cojo este indicador y lo suavizo y lo pongo al 5 y lo pongo al 5. Y este señor te clava 3.000 euros por una estrategia del estocástico que te dice, cuando se cruzan aquí abajo compra y cuando se cruzan aquí arriba vendes. 3.000 euros, pasa por caja. ¿El estocástico funciona? A veces sí, a veces no, hay que ver cuándo funciona, hay que ver cuándo no, y no hay ningún indicador mágico y maravilloso. ¿Está muy bien conocerlo? Sí, pero eso no quiere decir que el estocástico sea algo fantástico y maravilloso que funcione siempre. Bien, os dejo ahora si ya, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya gustado, os haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.